Ahora sí, Shalom para los que nos están viendo a través de YouTube y de Facebook. Yo le puse como título el significado oculto detrás de las vestiduras sacerdotales. Y puede ser un poquito largo, pero antes de pasar a hablar un poquito, a dar la introducción de este mensaje, quiero que tengamos como base la escritura. Amén. Vamos a pasar a leer a Éxodo capítulo 28. Sé que puede ser un poco engorroso para algunos escuchar lo que voy a leer, pero vamos a ver que es importante y que cada palabra que se da, que está escrito aquí, es por un motivo. Así sean las genealogías, así sea el color de lo que sea, los detalles que da la palabra, es por un motivo. Amén. Entonces quiero que nos tomemos el tiempo de leer Deuteronomio capítulo 28, que nos va a hablar acerca de las vestiduras del sacerdote. Amén. Dice: harás llegar delante de ti Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón y a Nadab y Abiú y Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarles, para que sean mi sacerdote. Las vestiduras que harán serán estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra, el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, azul púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. Tendrán 2 sombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él, sobre la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en sus piedras, y los otros 6 nombres en la piedra, conforme al orden del nacimiento de ellos, de obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello. Harás grabar las dos piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro, y pondrás las 2 piedras sobre hombreras del efod, para piedras memoriales a los hijos de Israel, y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Yahweh sobre sus hombros por memorial. Harás pues los engastes de oro y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás 2 cordones de forma de trenza en los engastes. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, y lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho, y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras: una hilera de una piedra sárdica, un topacio, un carbunclo, la segunda hilera de esmeralda, de zafiro, un diamante, la tercera hilera un jacinto, un ágata y una amatista, la cuarta hilera un berilio, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engaste de oro. Las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre. Serán según las 12 tribus. Harás también en el pectoral cordones de hechura, de trenzas de oro fino. Harás en el pectoral 2 anillos de oro, las cuales pondrás en los 2 extremos del pectoral. Y fijarás los 2 cordones de oro en los 2 anillos y los 2 extremos del pectoral. Y pondrás los 2 extremos de los 2 cordones sobre los 2 engastes, y los fijarás a las hombreras del efod en su parte delantera. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral, en la orilla que está al lado del efod, hacia adentro. Harás asimismo los 2 anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las hombreras del efod, hacia abajo. Delante se juntará sobre el cinto del efod. Y juntarán el pectoral con sus anillos a los 2 anillos del efod con un cordón azul, para que esté sobre el cinto del efod y no se separe del pectoral del efod. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón,
cuando entre en el santuario por memorial delante de Yahweh continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que esté sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Yahweh, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre el corazón delante de Yahweh. Harás el manto del efod todo de azul, y en medio de él por arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor, obra tejida, como el cuello de un coselete. Vamos a leerlo hasta ahí. Perdón que les leí bastante, pero se supone que en sus casas también tienen que leerlo, ¿no? Pero cada detalle que está en la Biblia no es por casualidad. Y yo quiero que por un instante, los que no pudieron ver a través de Facebook estas vestiduras, nos imaginemos por un momento un espectáculo de estas vestiduras, el esplendor, el despliegue de belleza de lo que el pueblo estaba viendo. Porque recuerden ustedes que el pueblo de Israel estaba ¿en qué? Eran esclavos. Y las ropas de elegancia, las ropas que veían ellos, eran simplemente la gente egipcia que estaba en el poder. Pero ellos no estaban acostumbrados a ver tanta elegancia, ¿no? No estoy hablando de una alfombra roja de Hollywood, pero cada detalle de las vestiduras del sumo sacerdote, detallada acá meticulosamente en Éxodo 28, es por algo. Imagínense esas vestiduras con esas piedras. Nosotros acá tenemos una persona que fue modista, ¿no? Y ha hecho vestidos de novia, y engastes, y encaje. Y hace unos días estábamos hablando con ella, y ella es muy detallista, y las personas que son modistas son muy detallistas. Que si mide igual esto del hombro a hombro, si tiene un hombro torcido, si el hilo está bien, si va bien con el color. Entonces, imagínense Dios, el creador de todas las cosas, el diseñador de esta ropa, lo hizo por un motivo. Y todo diseñador, si vamos a lo natural, todo diseñador de ropa, siempre quiere reflejar algo. Algunas personas, diseñadores de ropa, quieren reflejar elegancia, otros quieren reflejar cultura. Podríamos pasar incluso imágenes de vestimentas de culturas, de vestimentas extravagantes, clásico, quiere mostrar algo clásico, algo modesto. Todo diseñador quiere reflejar algo en la ropa que hace. Igualmente Dios, en las vestiduras del sacerdote, Dios quería reflejar algo. Quería reflejar y enseñar algo, porque nosotros como seres humanos lo que vemos es por nuestros ojos. Entonces Dios quería reflejar algo que se ve en el interior hacia el exterior. Amén. Entonces estas vestiduras no eran simples atuendos, sino un símbolo poderoso que comunicaba santidad, gloria y el propósito, que era el propósito del sacerdocio. Cada hilo, cada piedra, cada detalle tenía un significado profundo que apuntaba hacia la obra redentora de Dios y la necesidad de ser mediador de Dios con su pueblo. Amén. Entonces, en esta ocasión vamos a meternos en este mundo de lo que es las vestiduras. ¿Qué nos va a querer mostrar Dios? Con simbolismo, con algo que el pueblo estaba viendo. A través, cada vez que veían al sacerdote tenían que ver algo. Amén. Entonces, lo que Dios quiere mostrar, o lo que quería mostrar con la ropa del sacerdote, era la santidad, la pureza y la justicia. Ahora, no me vayan a confundir, porque podemos ver un montón de gente de traje y corbata con la Biblia bajo el brazo y de santidad no tienen nada. No estoy hablando de eso, ¿sí? Pero es lo que el Señor muestra. Incluso, por ejemplo, con los sacrificios. Hoy, en esa época se hacían sacrificios literalmente de animales. Pero Dios quería enseñar otra cosa. Amén. Entonces la santidad es la separación, en el caso del sacerdote, y consagración. Lo que está aquí descrito con cada detalle en Éxodo tenía como objetivo principal separar a ¿qué cosa? El sacerdote del pueblo.
ser algo diferente. Y esta separación, no solo física, sino también espiritual, hablaba de una consagración. Amén. No solo física, sino también espiritual. Recordemos que en Éxodo 19 decía que haré de vosotros, si oímos sus mandamientos, reyes y sacerdotes, un reino de sacerdotes. Así que esta palabra también es para nosotros y para aquellos que están oyendo. Ustedes me pueden decir, bueno, pero yo no soy sacerdote, pero Dios quiere que seamos santos, que seamos consagrados. Dice, se lo voy a leer textualmente. Éxodo 19 dice, versículo 5, ahora pues si dieros oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros me seréis especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Entonces, cuando nosotros comenzamos a oír, comenzamos a guardar la palabra de Dios, los mandamientos, nosotros también comenzamos a hacer ¿qué? Como estos sacerdotes. Y un sacerdote, ¿qué tenía que hacer? Tener vestiduras diferentes que el pueblo. Amén. Así que esta palabra también es para cada uno de lo que están oyendo. Entonces, esta santidad también va de la mano de ¿qué? De la pureza. Y podemos ver que acá nos decía de azul, de oro, de carmesí. Cada material que había era, y cada piedra era para representar, incluso, por ejemplo, el lino blanco que nos dice, representaba la pureza, la limpieza, no solo física, sino moral y espiritualmente. Porque fíjense que si el sacerdote tenía pecados ocultos y entraba en el pueblo, entraba dentro en la presencia de Dios, el sacerdote moría. Por eso llevaba las campanillas en sus vestiduras. Si caía y no se escuchaba más las campanillas porque el sacerdote la quedó. Entonces, este lino blanco que nos habla y cada piedra hablaba de la pureza. No era cualquier piedra que se usaba en el efod. No era cualquier hilo, sino que hablaba de la pureza mismo, de algo especial, de algo que no se encontraba en todos los lugares. Amén. Así que eso nos habla no solo de lo literal, como lo que veía el pueblo, esta belleza de vestimenta, sino también de lo espiritual, de lo moral. Amén. Entonces, otra cosa que Dios nos quiere mostrar a través de esta vestimenta es la justicia. ¿Y cómo? Dice la placa de oro que llevaba enfrente. ¿Qué decía la placa de oro que llevaba enfrente? Escrita, santidad a Yahweh. Amén. Esto es un recordatorio constante de la necesidad de mantener la santidad en servicio. El sacerdote cada vez que se ponía eso y que era aquel que iba a ser mediador entre el pueblo y Dios, le recordaba. Incluso el pueblo de Israel, cuando veía santidad a Yahweh, también les hacía recordar que debían mantenerse en esta santidad en el servicio. Amén. Otra cosa que tenía la vestimenta, el pectoral de juicio, con las 12 piedras, que simbolizaban la responsabilidad del sumo sacerdote de llevar al pueblo ante Dios. Esas piedras que habían en el pectoral representaban cada una de las tribus. Entonces, el sacerdote entraba a presentar ofrendas y sacrificios y pedir perdón por el pueblo. Hoy no lo tenemos. No tenemos ese sacerdote aquí en la tierra que haga. Pero hoy tenemos a ¿quién? A Yeshua. Amén. Quien es nuestro sacerdote, quien está abogando por nosotros delante del Padre. Dice también acá el Urim y Tumim, que era debajo del pectoral, detrás del pectoral, habían bolsita, el Urim y Tumim, había una bolsita, yo te estoy tratando de recordar las imágenes, ¿no? Y lo ponían dentro de esta bolsita atrás del pectoral. Y esto se utilizaba ¿para qué? Para discernir la voluntad de Dios, era para hacer juicio en algún asunto complicado, vamos a decir. ¿Y qué nos lleva a nosotros? Dice que estaba, acá dice, llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral de juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario por memorial delante de Yahweh continuamente, y pondrás en el pectoral
de juicio, Urim y Tumim, para que esté sobre el corazón de Aarón, cuando entre delante de Yahweh y lo llevará para siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre el corazón delante. Y repite, ¿en dónde? En el corazón. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que en nuestro corazón están nuestros pensamientos. Y cuando nosotros, dice el proverbio, ¿no?, que no nos dejemos llevar por nuestra propia opinión, por nuestros propios pensamientos. ¿Y qué están? Están en nuestro corazón, están en nuestra mente. Cuando tenemos que decidir algún asunto específico, algún asunto complicado, que debemos hacer justicia o juicio, tenemos que llevarlo delante de Dios. ¿Qué hacía Aarón? Llevaba estas peticiones, estas cosas, estas ofrendas al santuario, intercedía. Entonces, esta vestimenta nos invita a nosotros que nuestro corazón, donde están nuestras peticiones, nuestras ofrendas, nuestro sacrificio, esté siempre guiado por la presencia de Dios. Amén. La vestidura es un constante recordatorio de la necesidad de la pureza, la santidad, la justicia al acercarse a Dios. ¿Para qué? Para estar en comunión. Porque dice que Dios no hace comunión con las tinieblas. Amén. Entonces, la santidad, la pureza, la justicia, que es lo que nos está mostrando literalmente en una vestidura, ¿no? Nos está simbolizando, vamos a decirlo así, la vestidura es un simbolismo de la santidad, de la pureza y la justicia, para poder acercarnos a Dios. Amén. Y la vestidura de sacerdote permitía, ¿qué dijimos? Actuar como mediador de Dios con el pueblo y llevar los pecados que había del pueblo, llevarlos a Dios. Y el sacerdote Aarón, por medio de estos sacrificios, hacía como abogado. Y vamos a leer qué nos dice Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7, versículo 22. Dice, por tanto, Yeshua es hecho fiador de un mejor pacto. Aquí está hablando del sacerdocio según Melquisedec. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. ¿Se acuerdan? Murió Aarón, siguió sus hijos, y así los hijos de los hijos, pero todos morían. Dice, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. El sacerdocio, según el orden de Melquisedec, también se daba de padre a hijos. ¿Sí? Pero tenemos el caso que Yeshua no muere. Murió, pero ¿qué pasó? Resucitó. Amén. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Antes del sacerdocio levítico estaba el sacerdocio según el orden de Melquisedec, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, lo que hacía Aarón, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad de día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Amén. Yeshua, ahora, siendo que el nuevo sacerdote, según el orden de Melquisedec, o sea, este sacerdote no va a morir y ni siquiera tiene necesidad de ofrecer sacrificio por sus pecados. ¿Por qué? Porque fue santo, inocente, sin mancha, apartado de pecadores. Amén. Así que estas vestiduras nos muestran también el reflejo de Yeshua. Amén. De lo que un verdadero sacerdote tenía que ser. Pero vamos a ver también que en Efesios capítulo 6 nos habla de otras vestiduras. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18. Por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes.
Por tanto, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Acá nos está diciendo este tipo de vestidura. En la anterior veíamos la vestidura del sacerdote, que hablábamos que representaban, simbolizaban la santidad, la pureza y la justicia. Pero ¿qué pasa? Nosotros somos personas de carne y hueso. Y acá nos habla que nos vistamos de esta armadura para estar firme ¿contra qué? Contra las acechanzas del enemigo. Entonces, para estar firmes en la santidad, en la pureza, en la justicia, tenemos que estar preparados ¿para qué? Para esto. Porque no podemos mantener la santidad o la pureza y la justicia sin esta armadura que nos habla acá en Efesios. Sin estar preparado y orando en todo tiempo, con oración y súplica. Y quizás algunos son nuevos y dicen, pero yo no puedo estar orando todos los días arrodillado. Hermanos, nosotros hablamos con Dios todo el tiempo. Todo el tiempo. Se nos viene a la mente, a veces estamos cocinando, y decimos, Señor, guarda a mis hijos, Señor, bendice tal. Y estamos hablando y estamos intercediendo. No necesariamente tenemos que estar 2 horas arrodillados orando. Sí, tenemos que sacar un tiempo para Dios. Pero el interceder en todo tiempo, con oración y súplica, es eso, estar todo el tiempo, dándole gracias a Dios, suplicando su misericordia sobre nuestra familia. Porque cada vez, cuando estamos durante el día, vemos situaciones que se nos presentan, que tenemos que interceder por ciertas personas. Amén. Entonces, acá la armadura que nos habla en Efesios nos capacita para que podamos resistir, ¿qué dijimos? Sobre las acechanzas del enemigo y estar firmes ¿en qué? En nuestra fe. Amén. Entonces vamos a ir separando un poquito lo que nos decía acá sobre esta vestimenta. Vamos a ponerle componentes principales de esta vestimenta. Nos hablaba del cinturón de la verdad, que representa la importancia de la verdad como base de nuestra fe. Que la verdad sea la base de nuestra fe, no la mentira, no el engaño. Nos hablaba de la coraza de justicia, que protege el corazón del creyente con la justicia de Yeshua. La palabra dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Qué había detrás del pectoral? Aquello que hacía justicia, aquello que cuando había un asunto se consultaba a Dios. Amén. Dice, el calzado de la paz prepara al creyente para proclamar el evangelio de la paz. No un evangelio de prosperidad, no un evangelio de mentiras, de chantaje, sino un evangelio de paz. Que en medio de este mundo, en medio de estas situaciones, tengamos paz, llevemos paz. Amén. También nos hablaba del escudo de la fe, que apaga los dardos de fuego del maligno. ¿Cuáles son los dardos de fuego del maligno? Esos pensamientos negativos que tenemos. Señor, estoy cansado. Señor, no puedo más. Señor, siento que no soy tu hijo porque no me respondes. Señor, ¿por qué no me ayudas? Señor, esos pensamientos negativos que vienen a nuestra mente. Entonces nos dice el escudo de la fe, tenemos que estar llenos de fe. Y sé que muchas veces vamos a tener esos pensamientos, pero tenemos que pedirle al Señor, elimina estos pensamientos de mí. Dame esos pensamientos de paz, de tranquilidad, de que puedo estar confiado en ti. Amén. También otra parte de esta vestimenta era el yelmo de la salvación. Protege la mente del creyente con la seguridad de la salvación. Hoy en día está creciendo que no hay salvación en Yeshua, que Yeshua no salva, pero Yeshua sí salva. Entonces, ¿qué es el yelmo de la salvación? Protege la mente del creyente, dándole seguridad de que en Yeshua sí hay salvación. Su nombre significa salvación. Yeshua significa salvación. También otra cosa que hablaba de la vestimenta es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, como un arma ofensiva. Cuando vienen esos pensamientos negativos,
Tenemos la palabra de Dios que nos defiende. Tu palabra dice que por tu llaga fuimos curados. Tu palabra dice que a donde pise nuestro pie, si guardamos tus mandamientos, tú estarías ahí. Y eso sería así. Dice que somos cabeza y no cola. Tu palabra dice que somos curados. Tu palabra dice que mi familia es bendecida. Tu palabra dice que en tu pueblo no va a haber aborto. Dice, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que es cortante como espada de doble filo, dice la palabra. Ambas vestiduras, entonces, tanto en Éxodo como en Efesio, tienen un propósito de preparación y de protección para el pueblo de Dios. Ambas enfatizan la importancia de la santidad y la justicia. Ambas nos muestran de cómo se vistió Yeshua para ser mediador. Nos muestran cómo Dios quería y nos quiere preparados, separados y consagrados, y ambas nos muestran también de cómo se preparó Yeshua. El enemigo se le presentó a Yeshua. Si postrado me adorar, yo te daré todos estos reinos. ¿Tenés hambre? Pídele que se convierta en pan. Y Yeshua se vistió de esta armadura de fe, de salvación, para pagar ¿qué? Porque dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Entonces, ambas enfatizan la importancia de la santidad, la justicia, y ambas nos muestran cómo se vistió Yeshua hasta la cruz, hasta lo que él soportó, hasta lo sumo, para luego ver que ahora pasar a ser ese sumo sacerdote, quien es mediador de Dios con el pueblo. Entonces, la pregunta que quiero dejar es, ¿cómo estamos vestidos? ¿En santidad, en verdad, en justicia, en pureza? ¿En fe, en salvación, en palabra de Dios? ¿O estamos vestidos con qué? Con hojas, como se vistió Adán y Eva, que las hojas se marchitan y se caen. ¿Estamos vestidos de qué? De la palabra de Dios. Así que eso es lo que quería compartir con ustedes y que reflexiones. ¿De qué te vistes tú? ¿Cómo estás vestido? Así que te invito a que si quieres vestirte de la palabra de Dios, vestirte de esta coraza que nos hace protegernos de las acechanzas del enemigo, te invito a que sigas nuestros videos, que hay tenemos nuestro canal de YouTube, Emuná Nazarena, tenemos grupos de WhatsApp que para las personas que quieran aprender, que saben poco y nada, o están un poquito más avanzados. Tenemos grupos para poder hacer discipulado, vamos a decir así, en nuestro grupo de WhatsApp. Así que mi esposo siempre deja el número de WhatsApp en pantalla o en descripción. Y los invito a que puedan también aprender junto a nosotros. Amén. Shalom.